Última parte de la unidad número 1 de Historia Argentina. Lo que vamos a ver ahora es la democracia restringida. A este periodo se lo denomina régimen oligárquico porque el gobierno estaba en manos de unos pocos notables, como verán está entre comillas. Eran los dueños del poder económico y político a la vez. Estos hombres llegan al gobierno a través del accionar del PAN, o sea, del Partido Autonomista Nacional. Y las decisiones más importantes son tomadas desde dentro del partido por un grupo reducido de personas que representan a la élite gobernante. Este sistema oligárquico permitía al partido gobernante mantenerse en el poder e impedir el acceso de los adversarios políticos. Las elecciones se realizaban de acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional, sin embargo, estaban absolutamente viciadas por el fraude. Uno de los recursos en los que se basó el funcionamiento de este sistema de gobierno oligárquico fue el control del acceso a los cargos de gobierno y a la administración por parte de estas personas del Partido Autonomista Nacional. ¿Quiénes eran? Eran los miembros de la clase gobernante, quienes a través del partido elegían a las personas destinadas a ocupar los cargos. A partir de 1880, las elecciones fueron de orden nacional, provincial y municipal. Podía votar cualquier hombre de nacionalidad argentina. Pero, a diferencia de la actualidad, el voto era cantado, es decir, que no era secreto, sino que se emitía en voz alta delante de todos. Por eso también se dice que era un voto colectivo. Este sistema permitía la manipulación por parte del partido dirigente. Se repetían los votos, se compraban los sufragios y hasta se llegó a registrar votos de gente muerta. Ustedes piensen que, por ejemplo, los caudillos electorales se aseguraban de que el voto fuera a favor del partido oficial. Cualquiera que emitiera un voto en contra podía llegar hasta morir o ser despedido si iban a votar todos juntos. Y además se votaba en las iglesias. Entonces, cada persona podía registrarse en diferentes iglesias y votar la cantidad de veces que fuera necesario. De esta forma, siempre el Partido Autonomista Nacional se aseguró el triunfo y la escasez de grupos opositores era evidente. Los inmigrantes no tenían derecho a votar, solo podían hacerlo si estaban nacionalizados. Para que tengan un orden cronológico, finalizado el primer gobierno de Roca, es elegido presidente Miguel Juárez Celman, el cual no puede terminar su mandato por una dura crisis económica y política que se desata en 1890 y esto lo obliga a renunciar. El vicepresidente, Carlos Pellegrini, completa el periodo presidencial hasta 1892. Lo siguen Luis Sáenz Peña, que gobierna de 1892 a 1895, José Evaristo Uriburu, de 1895 a 1898, luego va nuevamente Roca, de 1898 a 1904, Quintana, de 1904 a 1906 porque fallece, Figueroa Alcorta, completa su mandato porque era su vicepresidente, de 1906 a 1910, y después Roque Sáenz Peña, de 1910 a 1914, él es quien hace el sufragio universal, entre comillas, libre y obligatorio y secreto. Y Victorino de la Plaza, el último periodo de 1914 a 1916. Este régimen oligárquico va a entrar en crisis. Luego de la presidencia de Roca, lo va a suceder Juárez Celman, como les dije recién. Por ejemplo, este gobierno se va a caracterizar por denuncias de corrupción y autoritarismo. Y a finales de 1889 va a haber un grupo de jóvenes interesados por la política que se constituye como la Unión Cívica de la Juventud, con el fin de convocar a los opositores al régimen de Juárez Celman. Esta Unión Cívica de la Juventud buscó el apoyo de los líderes influyentes como Leonardo Alem, Aristóbulo del Valle, Bartolomé Mitre, entre otros. Entonces, acá vamos a ver el surgimiento de otro nuevo partido político que no es el Partido Autonomista Nacional, que va a ser la Unión Cívica de la Juventud. Tenemos el surgimiento de la Unión Cívica. La Unión Cívica va a ser un grupo de jóvenes, es más, primero
Como ya les dije, la Unión Cívica se va a llamar Unión Cívica de la Juventud, al mando de Mitre y Leonardo Alem, en donde, por ejemplo, en la presidencia de Juárez Elman se oponen y hacen la revolución del parque y hacen caer a ese presidente. Luego van a intentar presentarse a elecciones, pero Mitre después va a acordar con Roca, entonces la Unión Cívica se rompe y se va a dividir entre Unión Cívica Nacional y Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Nacional va a estar en manos de Bartolomé Mitre y la Unión Cívica Radical va a estar en manos de Leonardo Alem. El sobrino de Leonardo Alem va a ser Hipólito Yrigoyen. Entonces, ya había más de un partido político. Estaba la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica Nacional, algunos socialistas, además del Partido Autonomista Nacional. Con el transcurso del tiempo, ya hacia 1912, surge la idea de una nueva ley electoral. Un sector del grupo gobernante comienza a considerar que la prosperidad alcanzada podía peligrar de no atenderse a los reclamos de la oposición. Se mostraban dispuestos, este grupo del Partido Autonomista Nacional, a considerar la introducción de reformas graduales en el sistema electoral con el fin de evitar conflictos sociales. Algunos políticos tenían ideas más reformistas que otros y querían llevar adelante grandes reformas. Entre ellas va a surgir la nueva ley electoral, llevada adelante por el presidente Roque Sáenz Peña, que fue elegido en 1910. Era ampliamente necesaria esta ley electoral. ¿Por qué? Piensen que hasta entonces el voto era cantado. Entonces habían unos manejos del Partido Autonomista Nacional gigantescos con respecto a ganar las elecciones. Las elecciones de la mayoría de estos presidentes que les nombré habían sido de forma fraudulenta. Y con la inmigración y con estos nuevos partidos políticos, o sea, el pueblo se había armado en diferentes partidos políticos. Estaban los socialistas, la Unión Cívica Radical. Entonces, los dirigentes ven la necesidad de descomprimir estas tensiones sociales y atender de alguna forma a los reclamos que surgían desde estos nuevos partidos políticos, antes que esto desembocara en un gran conflicto social. Finalmente, en 1912, Sáenz Peña envió al Congreso la ley de sufragio que había elaborado con la estrecha colaboración de su ministro del Interior, Indalecio Gómez. Establecía la confección de un nuevo padrón basado en los listados de enrolamiento militar y el voto secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones mayores de 18 años. Entonces, bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña se dicta la ley 1871, conocida como Ley Sáenz Peña, que impuso el voto secreto, universal entre comillas porque solamente votaban los varones, y obligatorio, para impedir el fraude y posibilitar que los electores voten individualmente en un cuarto oscuro. Se establecía el sistema de lista incompleta o de voto restringido, donde el elector tiene la posibilidad de no votar por la lista entera que se le ofrece, sino por las 2/3 partes de los candidatos. Se considera el sufragio como un derecho inalienable de los ciudadanos y establecía la conformación de un padrón militar para posibilitar la identificación de los electores. Se consagró el sistema de sufragio universal, aunque dentro de esta posibilidad, por supuesto, no se va a incluir a las mujeres, a quienes recién se las va a reconocer a nivel nacional en la ley 14.032 en junio de 1951.